y acompáñame en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 11. El Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 11, nos dice el Señor. Y escuchen bien, porque hoy vamos a ir a meditar la palabra de Dios. Vamos a ir a meditar la palabra, que esa palabra que nos vaya ejerciendo, que nos vaya animando, que nos vaya siendo hombres y mujeres santas y santos en estos tiempos. El Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 11, nos dice el Señor: lo que entra por la boca no hace impuro a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Escuchen bien, vamos a ir meditando esta palabra, porque la palabra es la que hoy, para que nosotros tenemos que prepararnos para el Señor, que cuando el Señor venga, tenemos que estar puros y no impuros. Pero hay un punto o un origen donde viene la impureza, donde emana lo que es el deseo carnal, el deseo mundano. Y es lo que nos dice: lo que entra por la boca no hace impuro a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. O sea, lo que entra, lo que comemos, no mancha al hombre, no hace impuro al hombre, pero lo que sí sale de la boca del hombre mancha al hombre. Y vamos a ver qué tenemos que enderezar nosotros para preparar el camino del Señor. ¿Será que mi forma de hablar, será que lo que sale de mis labios, de mi boca, son palabras puras o impuras? Versículo 12 nos dice: poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración. Jesús le respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre celestial será arrancado de raíz. No les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Para nosotros prepararnos, hermanos, tenemos que estar claros que no estamos siguiendo a un ciego, sino que le estamos siguiendo al Cristo de la gloria, al que es camino, verdad y vida, el que nos dice la verdad. Y por lo tanto, todo lo que entra de nuestra boca no nos hace impuro, pero lo que nos hace impuro, eso sí nos mancha el corazón. Pero mira lo que nos dice el Señor, y por eso tenemos que estar atentos, porque hoy en día, ¿cuántos nos llamamos decir yo creo en Dios, yo creo en Cristo? Pero andan como ciegos, andan viviendo como ciegos, como siguiendo la común corriente de este mundo. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar atentos, preparándonos cada momento, cada instante, el camino del Señor. Versículo 19. Mira de dónde viene la impureza. Mira de dónde deriva todo lo que nos impide a prepararnos para el Señor. Versículo 19. Del corazón proceden los malos deseos. Aquí viene un primer punto y un dato importante que todos nosotros como cristianos, como renovados, tenemos que tener en cuenta: cuidar nuestro corazón, porque del corazón proceden los malos deseos. El deseo de odiar, el deseo de vengar, el deseo de mentir, el deseo de la carne, el deseo de mis pensamientos. Del corazón producen los malos deseos. Viene asesinatos. Mira, del corazón salen los malos deseos. El primero, el asesinato. ¿Cuánta gente hoy en día que decimos creer en Dios, pero andamos siguiendo tras el deseo del corazón con el asesinato? ¿Cuánto con nuestras bocas matamos a personas? Malas palabras, malos gritos, maltrato a la esposa o al esposo. ¿Por qué? Porque se nos olvida que desde nuestro corazón provienen las cosas buenas y las cosas malas. Pero que el Señor nos dice claramente:
Porque del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre. Pero al comer sin lavarse las manos, no hace impuro al hombre. Hermanos, hay 5 puntos que aquí el Señor nos pide a que nosotros que nos preparemos para que cuando Él venga nos encuentre puros ante su presencia. Primero, a que tener cuidado, a que el deseo de mi corazón no me dirija con el asesinato. Porque hoy cuánta gente, cuánta persona apoyan el aborto, y soy cristiano y creo en Dios. Asesinato. Hay una parranda de gente hoy en día asesinando con el aborto, asesinando con la eutanasia. Y por lo tanto, eso no es el querer del Señor, porque eso te ha hecho impuro. Y cuántas personas cuando participaron o participan con este asesinato del aborto, viven esclavizados, viven sin una salida. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el deseo mal de su corazón. Eso no es el querer de Dios, y por lo tanto tenemos que desechar todo asesinato de nuestra forma de ser y pensar, para que tú y yo nos preparemos para la venida del Señor. Porque si nos preguntamos cuál es el padre de todo deseo, cuál es el padre de toda esa maldad que nos impide a nosotros prepararnos como creyentes para la venida del Señor, mira lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. O sea que los malos deseos que provienen de nuestros corazones son del diablo, son de Satanás. Y por tanto el Señor dice, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener cuidado con este punto de mentira. Porque cuánto hoy en día nos decimos ser cristianos, pero andamos con las mismas mentiras, siguiendo el deseo de Satanás. Y dice que soy cristiano, y dice que soy creyente. Tenemos que prepararnos, hermano, desechar toda mentira, todo chisme, todo adulterio, todo asesinato que proviene del deseo malo del corazón. Porque si no, tú y yo estaríamos realizando los deseos de Satanás, que es un seductor y es padre de toda mentira. Por lo tanto, como renovados, tenemos que desechar toda mentira, toda mala palabra de nuestros labios, porque tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor y Salvador. Porque lo contrario, seremos imitadores del padre de la mentira, el seductor, o sea, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que vivir auténticamente, a nosotros prepararnos. Que tenemos que prepararnos más, desechando toda mentira de nuestros labios, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra familia. Tenemos que desechar todo eso para prepararnos en este tiempo de Navidad en la cual nos estamos preparando para que el Señor venga a nacer en nuestros corazones. Pero el Señor no puede ni puede entrar en un corazón con deseos de maldad o lleno de maldad. El Señor quiere de nosotros, y por eso el Señor nos dice que tenemos que renunciar a toda mentira, a todo chisme, a todo deseo malo del corazón. Mira lo que dice San Pablo. Nos exhorta a nosotros cómo debemos prepararnos cada momento, cada instante de nuestra vida. Tenemos que prepararnos, como nos dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios, su capítulo 6, versículo 9 al 20. Vamos a ir viendo lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo
Porque el Señor es bueno y el Señor nos viene a decirnos en este momento a que tú y yo nos preparemos y preparemos el camino del Señor. 1 Corintios versículo 6 verso 19. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Acaso no lo sabes, hermano? ¿Acaso no lo has escuchado? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son los injustos? Son los que hoy soy cristiano, pero al rato están con el mundo. Injusticia. O que hoy aparentan ser bien, pero al rato aparenten ser tiniebla. Injusticia. Que todo hombre, mujer, ya sea quien sea, que obra injustamente, no heredará el reino de Dios. Es lo que nos dice la palabra. Y por tanto tenemos que prepararnos para el preparar el camino del Señor. Porque los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañen. Estamos en un tiempo, hermanos, donde la maldad reina totalmente. Reina en el hogar, reina donde quiera que vayas. La maldad está siempre ahí. Y por lo tanto el apóstol Pablo dice: no se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Tenemos que renunciar a todo eso para prepararnos al camino del Señor. Para preparar el camino del Señor. No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. ¿Cuánta gente hoy en día que se llaman ser cristianos, pero con relaciones prohibidas? Que tengo mi esposa, pero tengo mi amante, pero tengo mi esposa, pero tengo al mozo, pero tengo a mi esposo, pero tengo al mozo. O que soy cristiano, pero no sacramentos, no vivo el sacramento del matrimonio. Relaciones prohibidas. No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas no heredarán el reino de Dios. Ni los que adoran a los ídolos. ¿Cuánta gente hoy en día hemos convertido el dinero como un ídolo? El trabajo, porque ya ni tiempo le damos a Dios. Ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros. ¿Cuántos de nosotros, por decir así generalmente, muchas de las veces nos hemos convertido en adúlteros en la fe? Porque hemos amado más las cosas de este mundo en vez de amar las cosas de Dios. Y el apóstol Santiago nos dice claramente en capítulo 4 versículo 13: adúlteros, ¿no saben que aquel que se hace amigo con este mundo se constituye en enemigo de Dios? Pero cuántas de las veces, hermanos, nos hemos quedado como adúlteros en la fe. Y por eso tenemos que convertirnos, prepararnos, desechar toda esa adulteración en la fe, para preparar el camino del Señor. Porque el Señor viene para que tú y yo seamos santos y puros. Y es muy claro lo que dice la palabra de Dios: ni los adúlteros, ni los homosexuales. Hoy en día yo soy cristiano y soy homosexual, soy creyente y soy lesbiana. Claro, nosotros como creyentes no odiamos al homosexual. Odiamos el pecado del homosexual, o rechazamos el pecado del homosexualismo. Pero el Señor, que es bueno y es misericordioso, que hoy te dice que tienes que dejar toda esa homosexualidad, el pecado. Porque yo sé que puede que tú hayas sido engañado por otro que te sedujo o te llevó a ese camino de la homosexualidad. Y por lo tanto el Señor quiere liberarte, sacarte de ahí, porque el Señor quiere tu salvación y no tu condenación. Pero ni la homosexualidad entrará en el reino de los cielos. Y los comodones, mira, ¿cuántos cristianos? Yo soy cristiano, yo soy renovados, pero se acomodaron. Ya ni la iglesia, ya ni oran, ni leen la Biblia.
se acomodaron. Tenemos que prepararnos, volver a arrepentirnos y prepararnos en camino del Señor. No ya basta de ser ya cristianos comodones. ¿Cuántos cristianos comodones hoy le invitamos? Hermano, cambia tu vida. Hermano, prepárate. No, pues ahorita no. Todavía el Señor me da tiempo. Vamos a ver qué sale aquí a un año. Vamos a probar todavía. Comodones. Aquí tenemos que ser cristianos llenos, preparándonos en el camino, preparando el camino del Señor. No ser cristianos comodones. Todo lo contrario, tenemos que ser cristianos inquietos, buscando cómo preparar el camino del Señor, buscando de que yo como hombre, como mujer, voy a prepararme como un verdadero discípulo del Señor, alerta, despierto, velando en qué día el Señor viene. Por tanto, tenemos que desechar todo este pecado y denunciar todo este pecado para que preparemos el camino del Señor. Ni los ladrones, ni los que tienen nunca bastante, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día? Yo soy cristiano, pero me echo una mi copita por una cerveza, por una copa. ¿Cuántos hoy en día tienen su familia en ruina por una copa, por una cerveza? ¿Cuántos hombres esclavizados, tirados en el vicio y se apartaron de Dios? Pero el Señor te dice hoy que tienes que dejar la borrachería. Tú no fuiste criado para la borrachería. Tú no fuiste criado para ser borracho. Tú fuiste criado para la grandeza del Señor. Tú fuiste criado para algo grande. Tú fuiste criado hijo y semejanza de Dios. Tú fuiste criado para eso. No fuiste criado para el alcoholismo. Porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y cuando la palabra dice es no, punto. Aunque haya muchos predicadores, dicen, no, pues la iglesia no prohíbe o la Biblia no prohíbe. Aquí la Biblia dice los borrachos. Pero muchas veces, no, pues yo solo me echo una no es ninguna. Pero por uno, familias destruidas, por uno, muertos en el cementerio, por unos con el cirrosis, enfermedades terminales, por uno. Pero tú no fuiste criado para eso, hermano. Por eso tenemos que enderezar nuestra vida, de preparar el camino del Señor, desechando toda borrachería de nuestra vida, de nuestro corazón, porque del corazón provienen esos malos deseos. Ni los borrachos, ni los chismosos. ¿Cuánta gente chismosa que no pueden ver algo? Y tenemos que enderezar eso para prepararnos y preparar el camino del Señor. Desechar todo el chisme de nuestros labios, de nuestro corazón, porque del corazón sale todo eso. Que cuánta gente que no puede ver una cosita porque luego se le va a contar al otro hermano o a su vecina. Mira que esto, mira que lo otro, mira lo que me hizo mi esposo, y anda chismeando. Arrepiéntate, conviértate. El chisme no es de Dios, es del maligno que pone los deseos en nuestros corazones. Tenemos que preparar el camino del Señor. Ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos aprovechados hoy en día se aprovechan de los demás? Tampoco ellos heredarán el reino de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque muchas de las veces tú como padre, yo como hermano, a veces sin darnos cuenta nos aprovechamos de nuestra familia, de nuestros hijos. Y el Señor es muy claro que nos dice: ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Y mira lo maravilloso de la palabra. Tal fue el caso de algunos de ustedes. ¿Cuántos de nosotros fuimos liberados de eso? Del chisme, de la mentira, de la drogadicción, de los vicios. ¿Cuántos han sido liberados de eso? Y el apóstol dice: tales fueron el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados,
han sido santificados y habilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido santificados, lavados de toda esa impureza. Pero también tenemos que dejarnos lavar por la sangre del Cordero, por la Santa Eucaristía, que es el que quita el pecado del mundo, para que tú y yo seamos purificados, lavados y santificados, convirtiéndonos y preparando el camino del Señor en esos tiempos. Hermanos, es tiempo que nosotros nos preparemos el camino del Señor, desechando todo chisme, toda mentira, toda impureza, todo deseo malo que hay en nuestro corazón, lo que nos dice, lo que hemos escuchado, lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor es bueno, hermano. Mira lo que nos dice el versículo 18. 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 dice: huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Tenemos que prepararnos huyéndonos de las relaciones sexuales prohibidas. Pero cuando hoy en día, especialmente los jóvenes tenemos que huir de todas las relaciones sexuales prohibidas. Relaciones prohibidas: es que yo tengo a mi novia y soy su novio con derecho, o soy su novia con derecho. Es que es mi amigo y mi amiga con derecho. Tenemos que convertirnos, tenemos que preparar el camino del Señor, desechando, huyendo de todas las relaciones prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Versículo 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes? ¿Acaso no lo sabemos, hermanos? Que tú y yo, que somos creyentes, somos templo del Espíritu Santo. Pero muchas de las veces hemos entristecido, hemos contristicado al Espíritu Santo por nuestra forma de hablar, por nuestros gritos, por los chismes, por la mentira, por la impureza, que muchas de las veces, sin darnos cuenta, hemos entristecido al Espíritu Santo. Y por lo tanto tenemos que preparar el camino del Señor, desechando todo eso de nuestro corazón, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo. No somos cualquier cosa, somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es santo. Entonces, por tanto, que yo soy templo, tengo que permanecerme santo o santa, porque el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo impuro, donde hay chisme, gritos. Tenemos que purificarnos, tenemos que prepararnos y preparar el camino del Señor. Ahora vamos a ir viendo lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame en Levítico. Vamos a ir en Levítico para desechar todo pecado que, sin darnos cuenta, que es el que reina hoy en nuestros tiempos. Y tenemos que desechar todo eso de nuestra vida, de nuestra mente, y tenemos que denunciarlo. Levítico capítulo 18 versículo 22 al 24 nos dice la palabra de Dios, y tenemos que desechar todo este pecado, los malos deseos del corazón, que nos impide, que nos separa de preparar el camino del Señor. Y por tanto tenemos que prepararnos, hermanos. Levítico capítulo 18 versículo 22. No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Aquí va para los homosexuales. No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. ¿Cuánta gente hoy en día viven haciendo, pecando con este pecado del homosexualismo? No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable. Es abominable ante los ojos de Dios. Aunque para los ojos de los hombres, aunque para los ojos de los presidentes, de los gobiernos hoy en día, dicen, usted puede acostarse con otro hombre, usted puede casarse, aunque para los ojos de los hombres es bueno, pero para los ojos de Dios es una abominación.
Y por tanto tenemos que preparar el camino, desechando todo ese pecado de nuestra vida, de nuestro corazón, y tener que denunciar este pecado. Esto es una abominación delante del Señor. No te acostarás con un animal. Mira cuánta gente hoy en día en pecado, diciendo que creo en Dios, pero anda acostando, revolcándose con un animal. Qué perversidad, qué abominación en estos tiempos que estamos viviendo. Y por tanto aquí en este canal yo denuncio el pecado, yo predico contra el pecado, porque el Señor quiere que nos preparemos, porque el Señor, cuando Él venga, nos encontremos puros, santos ante su presencia, alerta, en vela, porque el Señor viene por nosotros buscando una santidad en nuestra vida. No te acostarás con un animal, la mancha te quedaría. Tampoco la mujer se dejará cubrir por un animal. Cuánto hoy en día la pornografía, películas pornográficas, hombre con animal, animal con mujer. Qué aberración, qué pecado. Y por tanto tenemos que preparar el camino del Señor, renunciando a todo ese pecado, porque es una abominación delante de los ojos de Dios. Esto es una cosa abominable. Versículo 24. No se manchen, pueblo de Dios, hermanos y hermanas, no se manchen haciendo estas cosas. Todo lo que hemos escuchado, lo que nos dice el Evangelio de Mateo, lo que nos dice Corintios, y lo que nos dice Levítico, y nos dice el Señor: no se manchen haciendo estas cosas, pues así es como se han manchado las naciones. Cuánta maldad, tanto pecado reina en cualquier país, en cualquier nación que vayas. Siempre todo este pecado que hemos escuchado en la palabra ha manchado a todas las naciones, y hay una impureza, y tenemos que preparar el camino del Señor. ¿Cómo tenemos que preparar el camino? Denunciando el pecado, predicando contra el pecado. No se manchen haciendo estas cosas, pues así como se han manchado las naciones que yo desalojé ante ustedes. No se manchen. No tenemos que mancharnos con la mentira, con el robo, con el chisme, con la venganza, con la impureza, con la fornicación. No tenemos que mancharnos con eso, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, y por tanto tenemos que preparar el camino del Señor. Levíticos capítulo 20, versículo 11. Mira qué más maldad hay hoy en estos tiempos. Levíticos capítulo 20, versículo 11 nos dice: el hombre que se acuesta con la mujer de su padre. Aleluya. Cualquier coincidencia, pero es la pura verdad, la realidad de estos tiempos. El hombre que se acuesta con la mujer de su padre ha descubierto la desnudez de su padre. Los dos morirán. ¿Cuánto hoy en día padre o hijo con madre andan haciendo una aberración sexual, la impureza de la de la sexualidad? Que madre con hijo andan haciendo relaciones sexuales, que padre e hijos andan haciendo relaciones sexuales. El Señor nos dice: ambos morirán. El hombre que se acueste con la mujer de su padre, o sea, el hijo, le está hablando el hijo, ha descubierto la desnudez de su padre. Los dos morirán. Seguro la muerte. Pero si hoy escuchas el mensaje, pero si hoy escuchas la palabra de Dios, si te arrepientes, el Señor tiene misericordia de ti, y serán responsables de su propia muerte. Versículo 12. Si un hombre se acuesta con su nuera, ahora va para el padre, para el suegro, porque es una coincidencia y una verdad, una realidad hoy en día, que el padrastro se mete con la hijastra.
que el suegro se mete con la nuera, o que la suegra se mete con el yerno. Una veracidad, una total maldad de una generación malvada y perversa en esos tiempos. Y por tanto, hermanos, tenemos que prepararnos denunciando, desechando todo este pecado. Si un hombre se acuesta con su nuera, los dos morirán. Han cometido una infamia. Es una infamia delante de los ojos de Dios. Pero hoy en día no, eso es normal. O no, pues estamos en el siglo XXI. Hagan lo que ellos hagan. ¿Cuántos predicadores dicen, no, pues que hagan lo que quieran? Que Dios es amor, que Dios perdona. Sí, Dios es amor. Sí, Dios perdona. Pero aquel que se arrepiente, pero aquel que sigue en esas maldades, en esos deseos del corazón, por cierto morirán. Porque la paga del pecado es la muerte. Nos dice Romanos 3:23. Si un hombre se acuesta con su nuera, los dos morirán. Han cometido una infamia y serán responsables de su propia muerte. Por eso aquí estoy yo dando a conocer este pecado. Porque nadie habla y nadie quiere dar a conocer este pecado, que es una realidad que estamos viviendo entre las familias. Y por lo tanto yo tengo que denunciar todo pecado que nos hace impuro a no prepararnos en el camino del Señor. Si un hombre se acuesta con un varón, ¡ay, santo! Y es un pecado de la homosexualidad. Aunque el mundo hoy grita que se apruebe el matrimonio, que se aprueben los homosexuales, que es posible que se casen. ¿Y cuántas naciones, países ya han aprobado el matrimonio homosexual? ¿Qué matrimonio ni qué nada? Una abominación ante los ojos de Dios. Si un hombre se acuesta con un varón, como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia. Son infamiosos, son sinvergüenzas, son desvergüenzas todos esos actos. Los dos morirán y serán responsables de su muerte. El hombre que tome a una mujer y a su madre comete una infamia. Ay, ¿cuántos hoy en día toman a una mujer y a su propia madre, cometiendo un pecado de infamia, que es una aberración, una abominación delante de los ojos de Dios? Y por tanto tenemos que desechar, denunciar todo pecado y preparar el camino del Señor. El hombre que tome a una mujer y a su madre comete una infamia. Se le quemará a él y a ella para que no haya infamia entre ustedes. ¡Ay, santo! Aquí la palabra de Dios dice, se quemarán. El Señor mismo lo dijo en el Evangelio. Serán lanzados en el lago, en el infierno que fue preparado para el diablo y sus demonios, sus ángeles. Todo aquel que hace estas aberraciones, estas infamias, estas abominaciones. Mira lo que dice: el hombre que toma a una mujer y a su madre comete una infamia. Se les quemará a él y a ella para que no haya infamia entre ustedes. Pero nadie habla de este punto. Nadie denuncia este pecado. Todo lo contrario, somos alcahuetes. No, pues Dios es amor. Dios sigue siendo así. Aquí usted tiene que ser cristiano o tiene que ser del diablo. O aquí es o no es. Pero aquí tenemos que igualarnos. Aquí tenemos que ser cristianos convencidos de que yo soy creyente y tengo que asumir, vivir lo que la palabra de Dios me dice, anunciando con verdad. Predica las virtudes, pero no callamos las verdades. Si un hombre tiene relación sexual con un animal, cualquier coincidencia, la pura verdad y realidad de esos tiempos. Si un hombre tiene relación sexual con un animal, morirán él y el animal. Y si una mujer la tiene con un animal, los dos morirán también. Son personables, son responsables de su propia muerte. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad! Y decimos que todo es normal.
Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos dé su gracia para permanecer, para ir preparando cada momento, cada instante el camino del Señor. Versículo 17. El hombre que tiene relación con su hermana, cualquier coincidencia. No, pues yo soy creyente, no, pues yo ya me eché a mi prima, ya me eché a mi hermana, a mi vecina. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios: el hombre que tiene relación con su hermana. ¿Cuántos hoy en día se aprovechan? Violan a su hermana, abusan de su hermana, sabiendo que, como nadie nos lo dijo, que era pecado. Y por tanto, hermano, tú tienes que, como creyente, decir a tus hijos, decirles lo que nos dice la palabra de Dios: el hombre que tiene relaciones con su hermana, hija de su padre o de su madre, y ve su desnudez y ella le dé a él, es una abominación. Es abominable a los ojos de Dios. Por tanto, tenemos que estar claros, preparándonos y preparar el camino del Señor. Serán exterminados en presencia de los hijos de su pueblo. ¿Qué serán exterminados? Eliminados, pues, castellanamente. Quitados, pues, porque es una abominación delante de los ojos de Dios. Serán exterminados en presencia de los hijos de su pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana, cargará con su maldad. Consecuencia: tendrás una maldición sobre ti. ¿Cuánta gente hoy en día, sin darse cuenta, y se pregunta por qué me va mal a mí, por qué a mí esto, sin darse cuenta que todos los actos infamios, abominables que hemos realizado, cargamos con una maldición? Porque nos dice la palabra: ha descubierto la desnudez de su hermana, cargará con su maldad. Es decir, cargará siempre con esa maldición. Pero buena noticia, pero a los pies del Señor, esa maldición pueden ser quitadas, rotas. Pero si te arrepientes y vengas a Él de todo corazón. Ahora mira lo que nos dice el profeta Ezequiel. Aquí estoy hablando para que nosotros vayamos desechando todo pecado, para que nos preparemos y preparemos el camino del Señor. El profeta Ezequiel, y aquí estoy cumpliendo con lo que dice el profeta Ezequiel. Estoy asumiendo mi misión, la vocación y el llamado que Dios me ha hecho, y aquí está plasmado. Y todo lo que he dicho está plasmado en las Escrituras. Está en usted, crea o no lo crea, eso a mí qué me importa. Yo ya cumplí con mi deber, con mi misión. Ezequiel capítulo 33 versículo 7 nos dice, mira lo que nos dice la palabra, y te dice a ti y me dice a mí: a ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. A ti, hermano y hermana, el Señor te ha puesto como centinela en tu familia, en tu hogar. Apenas oigas que una palabra sale de mi boca, tendrás que advertírselo de mi parte. Oh Santo Dios. Aquí la orden del Señor te dice a ti y a mí que el Señor nos ha puesto como centinelas en nuestra familia. Tenemos que decir lo que el Señor nos dice en su palabra, y tal como lo estoy haciendo. Lo que Él les he dicho, lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, lo que nos dice Corintios, lo que nos dice el Evangelio de San Juan, lo que nos dice Levítico. Tenemos que anunciar, porque nos dice el Señor: apenas oigas que una palabra sale de mi boca, tendrás que advertírselo de mi parte. Es decir, no callar. Pero cuántas de las veces nosotros somos perros mudos que no hablamos, porque nos da miedo decir que somos cristianos, nos da miedo decir que somos creyentes, porque nos da miedo decir que sí creemos en Dios. Nos hemos vuelto perros mudos. Isaías 56:10. Tendrás que advertírselo de mi parte. Cuando diga al malo: malo vas a morir, si no le hablas,
si no haces que se preocupe de su mala conducta, el malo morirá debido a su pecado. Es decir, yo ya anuncié, que lo crea usted o no lo crea, eso a mí que me importa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. El Señor me pedirá cuenta si yo no denuncio el pecado. El Señor te pedirá cuenta a ti si tú no denuncias y desechas todo pecado en nuestra vida. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Al contrario, si le ha llamado la atención al malo por su mala conducta y no se aparta de ella, si no deja su mala conducta, morirá debido a su pecado, y tú nada tendrás que temer. Como dijo Pilato, yo me lavo las manos. Ya dije lo que tenía que decir. Por eso tenemos que preparar el camino del Señor, porque el Señor quiere de nosotros gente, pueblo santa, porque somos templo del Espíritu Santo. Y por tanto, lo que nos hemos leído, lo que hemos meditado hoy, lo que dice la palabra, tenemos que prepararnos, porque el Señor viene, hermanos. El Señor viene. Y lo maravilloso sería que tú y yo, cuando el Señor venga, nos encuentre santos, en vela, en presencia del Señor. Tenemos que prepararnos, hermanos. Todo lo que les he dicho, el Señor pide de nosotros que desechemos todos los malos deseos de nuestro corazón. Y así juntos caminaremos preparándonos el camino del Señor. Porque el Señor, en su amor, sabe que estamos en un tiempo de perversidad, de maldad, pero el Señor sigue hablando para que aquel que se arrepiente venga a los pies del Señor. Pero si no, tendremos que entregarle cuenta al Señor. Y mira, culmino con esto. Termino con Isaías capítulo 1 versículo 18. Oferta, noticia de última hora, evangelio, buena noticia. Isaías capítulo 1 versículo 18 nos dice: ahora Yahvé te dice, vengan, para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, no importa en qué pecado estás introducido, de las cuales hemos escuchado en las Escrituras, pero el Señor nos dice: vengan, dice el Yahvé, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque tus pecados fueran rojos, yo los haré blanco. Aunque tus pecados fueran como la púrpura, yo los haré blanco como la nieve. Así es, tan inmenso, tan infinito es la misericordia de Dios, que perdona cualquier sea el pecado que hayas cometido. Pero el Señor quiere sanarte, quiere perdonarte, quiere salvarte. Por tanto, vengan, arreglen cuentas con el Señor. Busquemos el sacramento de la confesión y vayamos buscando. Los que tenemos la facilidad, corramos a nuestras parroquias buscando el sacramento de la reconciliación. Porque el querer del Señor, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se convierta y viva y se salve. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por esta palabra. Hemos escuchado tu palabra, Señor, en la cual nos invitas a nosotros prepararnos el camino, preparar el camino para que cuando tú vengas nos encuentres alerta, atento a tu palabra, viviendo una vida santa. Oh Dios, tú que eres bueno, tú que eres misericordioso, que a pesar que no ves cuánto es nuestra maldad, pero hoy nos dices que tú tienes
algo mejor para nosotros. Quieres borrar y perdonar nuestros pecados, pero tenemos que ir a ti, Señor. Oh Señor Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, porque cuántas de las veces, sin darnos cuenta, hemos caído en esta maldad, en esta aberración, en estos malos deseos del corazón, sin darnos cuenta, Señor. Perdónanos, ayúdanos a que nosotros estemos preparados y nos preparemos el camino tuyo. Oh Señor, ven, santifica mi mente y mi corazón, para que mi mente y mi corazón sean llenos de tu presencia, para que esta palabra que ya escuché, Señor, ejerza su acción en mi vida como creyentes. Oh bendito seas, alabado seas, oh Padre de la gloria. Oh divino Espíritu Santo de Dios, ven a nuestro auxilio, socórnos pronto. Levanta a mi hermano, levanta a aquel hombre, aquella mujer que está caído en el pecado. Espíritu Santo, ven con tu presencia. Oh Espíritu Santo, ven con tu gracia en este momento maravilloso. Ayúdanos, santifícanos y purifícanos, para que tú habites plenamente en mi vida, en mi corazón, porque soy templo y morada tuya. Oh Santo Espíritu de Dios, ayúdame siempre para agradarte en todo lugar y en todo momento. Te lo pido en este momento, y pido por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados en este momento. Espíritu Santo de Dios, fluye tu presencia, fluye tu gracia en los corazones de ellos, en su familia, en su matrimonio. Fluye tu gracia y levántalos del vicio, sácalos del vicio. Oh Espíritu Santo de Dios, fluye con tu gracia, fluye con tu presencia, porque es tu presencia la que nos levanta, porque es tu presencia la que nos lleva a arreglar cuentas con nuestro Padre misericordioso. Oh bendito Espíritu Santo de Dios, bendito seas y alabado seas. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia del mundo entero, por tanta veracidad, por tanta maldad. Ayúdanos y apiad de nosotros, para que el día que vengas tengamos preparado el camino tuyo. Padre Todopoderoso, te lo hemos pedido esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que contigo vive y reina hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el